Una niña de apenas 6 años fue arrastrada directamente al patio por su madrastra y el amante de esta, justo después de regresar del funeral. Le vaciaron un balde de agua sobre la cabeza bajo la excusa de quitarle la mala suerte. Ella abrazaba con fuerza su osito de peluche, sus pequeñas piernas temblaban frente a la casa. De pronto, un coche de lujo se detuvo bruscamente afuera. Un hombre adinerado descendió, colocó su abrigo sobre los hombros de la niña y pronunció una sola frase que daría inicio al enfrentamiento donde los malvados pagarían el precio. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios si alguna vez viviste algo parecido, y no olvides suscribirte para más historias. La puerta de madera se cerró detrás del grupo que acababa de volver del cementerio. La casa estaba tan silenciosa que el tic-tac del reloj de pared retumbaba como un martillo pesado. Emma Morales, de 6 años, apretaba contra su pecho un osito de peluche gastado, con los ojos rojos e hinchados. Ese osito era el último regalo que su madre le había dado antes de morir en un accidente automovilístico años atrás. Y ahora, su padre, Ricardo Morales, un empresario exitoso y un padre amoroso, acababa de fallecer tras una larga enfermedad. Dentro de aquella casa inmensa, Emma se sentía tan pequeña que casi no podía respirar. Karen Morales, de 35 años, la mujer que había entrado a esa casa apenas 2 años atrás como madrastra, había pasado la mañana en el cementerio fingiendo llanto y enjugándose las lágrimas una y otra vez. Pero en cuanto la puerta se cerró, su rostro cambió por completo, frío y afilado. Sus ojos se posaron en Emma sin el más mínimo rastro de compasión, como si mirara a un obstáculo molesto. Emma susurró con voz temblorosa, ¿Puedo limpiar la casa para ti, mamá? Karen giró, soltó una carcajada amarga y contestó con arrogancia, de ahora en adelante, yo soy la señora de esta casa, la que toma las decisiones. No te atrevas a hacerte la inocente para ganarte mi lástima. Emma quedó paralizada, abrazando con más fuerza al oso, sus deditos clavándose en la tela desgastada. En ese instante, la puerta se abrió. Un hombre entró arrastrando una maleta que dejó caer pesadamente en el suelo. Era Roberto Morales, de 38 años, hermano menor de Ricardo. Para muchos, Roberto no había sido más que un hombre mimado que vivía a la sombra de su hermano. Sin embargo, ese día caminó con la seguridad de quien siempre creyó que esa casa le pertenecía. Se dejó caer en una silla, destapó una botella de whisky que ya estaba sobre la mesa y bebió un largo trago. Luego recorrió a Emma con la mirada de arriba abajo y escupió en el piso. Hola, Emma. A partir de ahora, estaré aquí en lugar de tu inútil padre. Emma retrocedió, con un nudo en la garganta. Tío, ¿por qué estás en la casa de mi papá? Esta es la casa de mi papá. Karen se volvió hacia ella con voz cortante y cruel, cada palabra como una bofetada. Tu padre está muerto. ¿Lo entiendes? En esta casa mando yo, y mi hombre ahora es Roberto. Desde este momento no tienes derecho a hablar aquí. O cierras la boca o te largas. Emma se quedó helada, las lágrimas llenándole los ojos. Roberto lanzó una carcajada llena de desprecio, su voz chorreando burla. Mírate. Solo eres una mocosa inútil que no sabe hacer otra cosa que llorar y abrazarse a ese trapo de oso. Tu padre fue un idiota por consentirte. ¿Te crees una princesa? Más bien una princesa rota. Aquí no eres más que un estorbo, una carga que todos desearían tirar a la calle. Emma temblaba, apretando aún más fuerte a su osito. Yo seré buena. No molestaré. De repente, Karen se levantó de un salto, los ojos ardiendo de crueldad. Le agarró el brazo a Emma y recogió la pequeña maleta que ya estaba lista con unas pocas ropas viejas. Le arrancó el osito de las manos y lo lanzó al patio. Luego salió cargando un balde de agua helada. Fuera de mi casa. Estoy harta de fingir ser tu madre bondadosa. Mocosa problemática. Tu padre murió. Tu madre murió. Y todo por tu culpa. Necesito lavar la inmundicia que traes contigo, niña maldita. Solo mirarte me revuelve el estómago, ni hablar de tenerte bajo el mismo techo. Emma soltó un grito ahogado de pánico. No, mamá, por favor. Tengo mucho frío. Te prometo que me portaré bien. Ya no hablaré más. Karen apretó los dientes. Tú no eres mi sangre. No te atrevas a llamarme mamá. Jamás aceptaré a un parásito inútil como tú. No quiero ver tu cara en esta casa ni un segundo más. Fuera. Lanzó el balde de agua helada directamente sobre Emma. El agua empapó su cabello y su ropa, calándole la piel hasta hacerla tiritar sin control. El osito de peluche quedó empapado en el suelo, aplastado bajo el zapato de Roberto, que cruzó los brazos con una mueca burlona. Mírala.
Igual que un cachorro callejero. Le queda perfecto. Emma juntó las manos, los ojos muy abiertos, suplicando desesperada. A lo lejos, algunos vecinos observaban, pero en cuanto sus miradas se cruzaron con la de la niña, apresuradamente cerraron las puertas y se dieron la vuelta. Nadie se atrevió a intervenir. Emma cayó de rodillas, abrazando al osito arruinado, mientras sus lágrimas se mezclaban con el agua helada que corría por sus mejillas. Con voz ronca clamó en la noche: «Papá, ¿a dónde se supone que debo ir ahora?». En ese momento, el rugido de un motor resonó. Un Cadillac negro y reluciente se detuvo frente a la reja. La puerta se abrió y un hombre descendió. Vestía un traje oscuro, sus ojos, agudos, se llenaron de asombro. Se quedó paralizado al ver la escena tras el portón, una niña de 6 años acurrucada en el patio, empapada hasta los huesos, los ojos rojos, aferrada a un viejo juguete como si fuese su último refugio. Su mirada traicionaba un dolor imposible de ocultar. El hombre apretó el puño y, en ese instante, los recuerdos de su propia infancia abandonada irrumpieron con fuerza. Dio un paso adelante y su voz cargada de emoción rompió el silencio. «¿Qué está pasando aquí?». Aquel hombre era Esteban Morales, de 40 años, un millonario hecho a sí mismo, mencionado en revistas financieras como Forbes, Fortune y el New York Times. Había levantado un imperio inmobiliario en varios países. Era conocido como un estratega frío en los negocios, pero hermético con su vida privada. Pocos sabían que detrás de esa imagen brillante arrastraba una niñez herida, marcada por el abandono, por las palizas de su padrastro y el descuido de su propia madre. El portón chirrió y Esteban Morales entró al patio encharcado por la lluvia, quedándose quieto unos segundos. Su chaqueta de traje se agitaba con el viento mientras avanzaba. Su rostro severo, sus ojos aún incrédulos ante la niña empapada y temblorosa en medio del patio. Esteban se quitó lentamente el abrigo y lo colocó sobre los hombros de Emma. El pequeño cuerpo se estremeció bajo el calor que aún guardaba la tela. Emma alzó la vista, con los ojos manchados de lágrimas brillando con una frágil chispa de esperanza. Su manita se aferró al borde del abrigo como si temiera que él desapareciera. El hombre apretó con suavidad su hombro y alzó la cabeza. Su voz salió grave, cargada de ira contenida. «Ricardo lleva menos de un día muerto, ¿y así es como tratan a su hija?». Karen pestañeó, los hombros le temblaban apenas. Una lágrima falsa resbaló por su mejilla. Su voz se quebró, aunque mantenía un filo helado. «Me malinterpretas, Esteban. Solo quería enseñarle a obedecer, a comportarse con educación. La niña es terca, irrespetuosa con su tío. Solo estaba asustándola un poco». Roberto soltó una carcajada burlona y lanzó una bocanada de humo en su dirección. «Soy su tío. Te aconsejo que dejes de entrometerte en asuntos de familia. Ya llegaste tarde al funeral y ahora quieres hacerte el héroe. Esto no es asunto tuyo, así que aléjate». Un destello gélido cruzó los ojos de Esteban. Los recuerdos se agolparon en su mente. A los 15 años, fue Ricardo, el mismo amigo que ahora yacía bajo tierra, quien lo rescató de aquellas noches de golpes, quien lo sacó de debajo de la mesa donde se escondía del padrastro. Ricardo le dio refugio, una amistad verdadera. Y ahora, ante aquella escena, Esteban supo que había llegado la hora de saldar esa deuda. Emma tiró de su manga, su vocecita temblaba de miedo y desesperación. «Tío, me volverán a echar. No tengo a dónde ir. Por favor, ayúdame». Esteban la miró hacia abajo. En ese instante, el terror en los ojos de Emma era el mismo que él había cargado en su propia infancia. Inspiró hondo, luego volvió el rostro hacia Karen y Roberto. «Ella se viene conmigo», dijo firme, sin dejar espacio a discusión. Karen ladeó la cabeza, sus ojos brillando con malicia. Estaba a punto de protestar, pero Roberto le tomó el brazo y, con una risa burlona, murmuró al oído: «Déjalo que se la lleve. Dime en los comentarios qué harías tú en esta situación, y apóyanos con un me gusta, para que más personas descubran este cuento». «Esa mocosa volverá arrastrándose tarde o temprano», murmuró Roberto, con sorna. Karen se quedó inmóvil, tragándose la rabia. Forzando una sonrisa torcida, murmuró entre dientes: «Está bien. Si quieres jugar al héroe, hazlo. Vamos a ver cuánto tiempo puedes cargar con ella. No es más que un amuleto de mala suerte». Esteban no respondió. Se agachó, levantó a Emma en sus brazos y salió directamente por la reja. Un Cadillac Escalade negro ya los esperaba, la puerta se abrió y cerró suavemente tras ellos. Dentro del coche, Emma se sentó pegada al asiento, su manita aferrada al viejo osito de peluche.
Sus ojos grandes brillaban con inquietud antes de susurrar, apenas más fuerte que un aliento: «Señor, ¿usted también me va a dejar, como lo hizo mi madrastra?». Esteban apretó con más fuerza el volante, los nudillos palideciendo. Afuera, las hileras de árboles se desdibujaban al pasar. Dentro de su pecho, viejos recuerdos se agitaban, noches en que se quedaba helado junto a la ventana, esperando una mano que lo levantara, una mano que nunca llegó. Tragó saliva, la mirada fija en la carretera. Ni una palabra salió de sus labios. Solo el ronroneo constante del motor llenaba el silencio, mientras la tensión en sus manos era tan fuerte que Emma la percibía. El auto se internó en la oscuridad, llevando consigo una pregunta que quedó sin respuesta. En el corazón de Emma, el miedo aún no cedía. En los ojos de Esteban, pasado y presente chocaban, anunciando un viaje cuyo final aún estaba por escribirse. El coche giró hacia el estacionamiento subterráneo. Esteban aparcó en su lugar reservado, apagó el motor y se inclinó para abrirle la puerta a Emma. Colocó su cálida mano sobre su hombro, indicándole que lo siguiera. Atravesaron el vestíbulo donde el portero, don Herrera, un hombre de unos 50 años, discreto y educado, les dirigió una leve inclinación de cabeza. Su mirada se posó en la ropa empapada de Emma, y parecía dispuesto a preguntar algo, pero se contuvo al encontrarse con la severidad en los ojos de Esteban. Las puertas del ascensor se abrieron. Ambos permanecieron uno al lado del otro. Emma abrazaba a su osito mojado, la vista fija en las puntas de sus zapatos. Cuando las puertas se deslizaron de nuevo, un pasillo alfombrado los condujo hasta el apartamento de la esquina. Esteban pasó su tarjeta, la luz parpadeó y la cerradura cedió. Dentro, el penthouse era amplio, con cocina abierta y una sala luminosa. Todo en orden, pulcro. Sin embargo, el silencio era tan profundo que el simple sonido de la respiración parecía resonar demasiado. Esteban le entregó a Emma una toalla suave y señaló una silla. «Siéntate aquí un momento. Te traeré algo seco». Ella asintió levemente. Él volvió con un pequeño suéter y un pantalón de algodón, señalando el baño. Cuando Emma salió, su cabello estaba apenas seco. El suéter grande la envolvía por completo, haciéndola parecer aún más diminuta. Esteban calentó una olla de sopa de pollo, la sirvió en un cuenco y colocó una cuchara al lado. El aroma tibio llenó el ambiente. Emma lo miró y luego empujó el plato hacia atrás. «Comeré solo un poquito. No quiero que me griten». Esteban guardó silencio unos segundos. Se sentó frente a ella, su voz lenta y serena: «Aquí no tienes que pedir permiso para existir». Emma lo miró, como si esperara una condición después de esas palabras. «Comes cuando tienes hambre. Duermes cuando estás cansada. Nadie te regañará por eso». La niña tomó la cuchara, sopló suavemente y probó un pequeño bocado. Comía despacio, lanzándole miradas furtivas entre cucharada y cucharada. Esteban no la apuró. Se limitó a permanecer con las manos juntas, como esperando a que su respiración encontrara un ritmo más tranquilo. Cuando el cuenco estaba a la mitad, Emma dejó la cuchara. «Usted no me odia, ¿verdad?». Tras una breve pausa, Esteban respondió: «Nadie tiene derecho a odiar a un niño solo por existir». Emma bajó la cabeza, la voz se le apagaba. «Ellos dijeron que yo era mala suerte. Tú eres hija de Ricardo y eres tú misma. Nadie puede definirte con su crueldad». Se levantó, tomó una manta ligera y la colocó sobre sus piernas, luego recogió en silencio la mesa. El tintinear de los platos apenas se escuchaba. «No ensuciaré la casa», susurró Emma. Esteban volvió la vista, esbozando una débil sonrisa. «Una casa está hecha para vivir en ella. No es una vitrina. Aquí puedes permitirte un poco de desorden». La noche cayó. Esteban condujo a Emma hasta la pequeña habitación de huéspedes. La cama ya estaba tendida. Colocó una lámpara en forma de luna sobre la mesita de noche y le entregó un vaso de agua. «¿Quieres llamar a alguien?». Emma negó con la cabeza. Abrazó a su osito y se deslizó bajo la manta. Los ojos le ardían, pero se obligó a contener las lágrimas. Al cabo de un rato, un sollozo diminuto se escapó, apenas más fuerte que el viento. «Mamá, papá, ¿por qué me dejaron con ellos?». Esteban se quedó sentado afuera de la puerta, con la espalda apoyada en la pared y las manos entrelazadas. No llamó, no interrumpió. Solo escuchó. Los sollozos fueron apagándose, rompiéndose en intervalos desiguales hasta desvanecerse del todo. Sus propios ojos estaban enrojecidos. Viejos fragmentos de memoria regresaban con dolor. Un niño que alguna vez contó los pasos de un hombre ebrio en el pasillo, tragándose el llanto para no ser descubierto.
Fue Ricardo quien lo sacó de ese lugar, quien le dio algo firme a lo cual aferrarse. Esteban miró la puerta entreabierta y se prometió que no dejaría que la historia se repitiera. Volvió a la cocina, preparó una taza de té, se sentó a la mesa y abrió su portátil. Redactó un breve correo al abogado Andrade, luego hizo una lista de lo que debía resolver a la mañana siguiente, confirmar la tutela legal provisional, contactar a la escuela de Emma, organizar una cita con un psicólogo infantil y hacer la inevitable llamada a Karen. Todo debía seguir el orden correcto. Sin prisas, pero sin demoras. Apagó la luz de la cocina, dejando encendida solo la lámpara del pasillo. Volvió a sentarse frente a la puerta de la habitación y cerró los ojos unos minutos. El único sonido era la respiración tranquila de una niña que había soportado un día demasiado largo. En el silencio, un leve ruido brotó desde debajo de la manta. Emma se movió. Su osito resbaló de su mano y golpeó suavemente contra la cabecera. Desde lo profundo de su relleno de algodón gastado, surgió un chasquido frágil, como de metal rozando con metal, que se apagó enseguida. Emma ya dormía. Esteban no lo escuchó. El departamento volvió a hundirse en el silencio, como guardando un secreto aún no listo para ser revelado. Por la mañana, Esteban abrió la puerta del salón con cuidado y recogió los cuencos y cucharas que habían quedado sobre la mesa. Escuchó el crujido leve de una cama y luego los pasos descalzos de Emma. La niña abrazaba a su osito, doblando la manta con cuidado, un hábito que traía de su antigua casa. Dejó el oso a un lado y, por casualidad, notó una costura floja en la oreja. Tiró de ella. Un pedacito de tela cedió, revelando algo duro en su interior. Emma metió el dedo y sacó un pequeño USB plateado, no más grande que la punta de su dedo. Alzó la vista con los ojos abiertos de par en par. Tío Esteban, el oso se rompió y salió esto. Esteban dejó lo que hacía y se acercó. Tomó el dispositivo de su mano, la miró con seriedad y preguntó, ¿quieres ver juntos lo que hay dentro? Emma asintió en silencio, aún abrazando fuerte al osito. Esteban abrió el portátil sobre la mesa de la cocina, conectó el USB y en la pantalla apareció un único archivo de audio, fechado un año atrás. Hizo clic en reproducir. De los altavoces surgió la voz temblorosa, pero clara, de Ricardo. Roberto, ¿qué es esta botella de medicina? Yo no necesito esto. Cuando la tomo, el corazón se me acelera. Karen, ¿de dónde sacaste esto? La voz de Roberto respondió, fría y plana, el médico la recetó. Tómala. Estás débil. No seas paranoico. Un silencio tenso se extendió. Luego, la voz de Karen se deslizó, susurrando cerca del aparato. Haz que beba más. Que se muera de una vez. Esteban apoyó la mano contra el borde de la mesa. Emma pestañeó rápido, y de pronto estalló en llanto. Las palabras le salieron atropelladas, como si no pudiera retenerlas más. Ellos envenenaron a mi papá. Esteban posó con suavidad su mano sobre la de ella. Su voz se mantuvo baja, firme y serena. Tu padre no quería que vivieras con miedo. Te dejó la verdad. Emma apretó el osito, sus lágrimas empapando el peluche. Papá sabía lo que le estaban haciendo. Quizá tu padre intuía que no sobreviviría. Comprendió lo que pasaba. Y confió en que alguien protegería esta prueba. Hoy, ese alguien soy yo. Voy a desenmascarar a todos esos miserables. Esteban rebobinó algunos fragmentos, escuchando con atención la respiración, el tintinear de un vaso, el arrastre de una silla. Abrió las propiedades del archivo, tomó una captura de pantalla y guardó 2 copias de respaldo, una en el disco duro y otra en la nube. Sus movimientos eran precisos, calculados. Ni un segundo se desperdició. Tío Esteban, si ellos descubren esto, van a querer recuperar el USB, ¿verdad? Nadie podrá quitártelo ya. Ni siquiera ellos, respondió él con la mirada firme y la voz baja. Sacó su teléfono y marcó el número de un hombre de mediana edad. Cuando la voz contestó al otro lado, Esteban habló con brevedad. Andrade, soy Esteban. Te necesito hoy. Hay una prueba de audio relacionada con un envenenamiento y una disputa familiar. El profesor Guillermo Andrade era catedrático de Derecho y abogado especializado en finanzas y asuntos familiares en Ciudad de México. Había asesorado a Esteban en varias transacciones complicadas y era conocido por su meticulosidad. En la línea, Andrade respondió con calma, mantén todo como está. No envíes nada por mensajes. Yo iré personalmente. Y Esteban, mantén la calma. Protege a la niña primero. Esteban colgó, luego se inclinó para quedar a la altura de los ojos de Emma. Esta mañana vamos a desayunar como corresponde.
Después, vendrá un tío de confianza a verte. No habla mucho, pero siempre está del lado de la verdad. Emma asintió levemente. Tío, si papá siguiera vivo, ¿estaría feliz de que yo encontrara esto? Esteban tragó hondo. Tu padre estaría orgulloso de que tuviste el valor de enfrentar la verdad. Guardó el USB en una funda a prueba de golpes, lo colocó en la caja fuerte de su despacho, la cerró con llave y luego envió un breve mensaje a Andrade. Hizo 3 copias de respaldo, una de ellas sin conexión. Emma se secó las lágrimas con la manga de su camiseta. Inspiró profundamente y susurró al osito. Mamá, encontré lo que papá dejó. Lo voy a cuidar. Dentro de Esteban, la determinación crecía como un pilar. Al principio solo había querido saldar la deuda con Ricardo. Pero desde el momento en que escuchó el susurro de Karen, comprendió que ya no se trataba de gratitud. Se trataba de responsabilidad. Emma era un reflejo de sí mismo de niño, alguien a quien le habían arrebatado su lugar legítimo. Y él se lo devolvería. Al mismo tiempo, en un departamento alquilado, Karen estampó el periódico contra la mesa de cristal. La noticia de la noche anterior rezaba: el millonario Esteban Morales saca a la hija de los Morales de la casa. Clavó las uñas en el borde de la mesa, siseando entre dientes. Me está desafiando. Roberto encendió un cigarrillo, se recostó y sonrió con desdén. Cálmate. No llores así frente a la prensa otra vez. Ellos notan la falsedad. ¿Crees que no lo sé? La niña está con él y todavía conserva acciones de la empresa. Karen giró sobre sus talones. Lo demandaré por secuestro. Diré que la está explotando para quedarse con los bienes. Roberto exhaló humo, entornando los ojos. Entonces denúncialo, pero tienes que traerla de vuelta a toda costa. Si se mantiene fuera de nuestro alcance, nuestro plan se vendrá abajo. Bajó la voz, como dictando una orden sellada en secreto. La niña tiene acciones de la empresa. Debe regresar, cueste lo que cueste. Si no, todo se derrumba. Esa tarde, el teléfono de Esteban no dejaba de vibrar. Su bandeja se inundó de alertas, artículos, breves noticias, comentarios en línea. Una foto de Karen, de pie frente a la casa, apareció en todas partes. Sostenía un retrato en blanco y negro de Ricardo, los ojos enrojecidos. El titular se repetía en la pantalla: el millonario Esteban Morales retira a la niña del hogar para quedarse con los bienes. Esteban apagó el móvil. Sirvió un vaso de leche tibia a Emma y le dijo en voz baja: termina esto, luego iremos a la biblioteca. Emma asintió, abrazando fuerte a su osito, aunque el cansancio en sus ojos no desaparecía. Entraron en el vestíbulo de la biblioteca pública. El lugar estaba en calma, los pasos se escuchaban apagados sobre el piso. En el mostrador de información, una joven levantó la mirada y les regaló una sonrisa amable. Tendría unos 20 y tantos, el cabello recogido con cuidado, una placa con su nombre prendida al suéter: Emilia Cáceres, bibliotecaria encargada de archivos digitales y registros públicos. Su voz era clara y serena: ¿en qué puedo ayudarles a usted y a la pequeña hoy? Esteban colocó una carpeta delgada sobre el mostrador, una copia del testamento, los papeles de registro de acciones, el historial médico de Ricardo. Necesitamos verificar la autenticidad de estos documentos, las fechas y cualquier irregularidad. Emilia echó un vistazo a los papeles y luego extendió la mano hacia Emma. Hola, me llamo Emilia. Te ayudaré a encontrar las respuestas correctas. Emma le tomó la mano con timidez. Emilia giró hacia su computadora, accediendo a bases de datos corporativas, registros electrónicos y documentos médicos públicos. Sus clics eran precisos, firmes. Entonces los ojos de Emilia se detuvieron en un detalle. Aquí, dijo, girando la pantalla para que ambos pudieran ver. El contrato de transferencia de acciones está fechado el 14 de marzo. Esteban se tensó. Ese fue el día en que Ricardo fue ingresado al hospital por segunda vez. Emilia asintió. Los registros hospitalarios confirman que estuvo sedado durante 48 horas. La firma en este contrato no pudo haber sido suya, a menos que alguien más firmara en su lugar. Imprimió 2 copias, las engrapó y señaló la discrepancia con un bolígrafo rojo. Haré una tabla comparativa, fechas de contratos, registros de ingreso al hospital y muestras de firmas anteriores de Ricardo. La inconsistencia aquí es grave. La voz de Emma apenas fue un susurro. ¿Me cree? Yo no estoy mintiendo. Ellos me odian. Emilia le sostuvo la mirada. Te creo. Y voy a ayudarte. Esteban exhaló despacio, colocando su mano sobre el hombro de Emma como un ancla. Luego se volvió hacia Emilia. Gracias.
Si hay costos de copias o por acceso a registros, los asumo yo. Ella negó con la cabeza. Los registros públicos son un derecho de cada ciudadano. Solo estoy haciendo mi trabajo. Se detuvo un instante, bajando la voz. Pero deberían prepararse para otro golpe mediático. Ya vi un segundo artículo subiendo al portal de noticias local. Están contando la historia a su manera. En ese momento llegó un mensaje del profesor Guillermo Andrade: mantén a Emma cerca. He presentado la solicitud de una orden de protección temporal y notificado al juzgado de familia. Prepara duplicados de toda la evidencia. Esteban respondió: tenemos grabaciones de audio. Hay indicios de falsificación de contratos. Reunión esta tarde. Se trasladaron a la estación de escaneo. Emilia guió las pequeñas manos de Emma para colocar los documentos sobre el vidrio y presionar el botón. Lo estás haciendo muy bien. Emma mostró la más leve sonrisa. Por primera vez en el día, sus ojos se relajaron un poco. Esteban aprovechó para hacer una llamada rápida a su oficina. Necesito que el equipo legal prepare un informe comparativo de las firmas de Ricardo desde 2019 hasta 2023. Urgente. El teléfono sonó de nuevo. Un número desconocido. La voz de una mujer se presentó como reportera. Queremos preguntarle sobre las acusaciones de secuestro. Esteban mantuvo la calma. Daré una declaración cuando el tribunal emita una resolución temporal. No responderé fuera del marco legal. Colgó, sin dejar que la siguiente pregunta se filtrara por el altavoz. Emilia terminó de imprimir, enganchó los documentos en una carpeta y se la entregó. Esta es la copia para presentar. Conservaré el duplicado en la biblioteca, como lo exigen los reglamentos de registros. Si alguien pregunta, responderé conforme a la ley. Esteban inclinó ligeramente la cabeza. Gracias, Emilia. Ella sonrió. Gracias a ti por traerla aquí en lugar de dejarla sola enfrentando todo esto. Cuando salieron de la biblioteca, la brisa vespertina recorrió suavemente la calle. Esteban guió a Emma por el paso peatonal. Sabía que Karen no se detendría. Tenía dinero, abogados y cámaras listas para inventar la historia que quisiera contar. Apretó con más fuerza la carpeta, recordándose el ritmo que debía seguir: lento, firme, legal. La noche cayó al regresar al edificio. En el ascensor, Emma apoyó la cara en su hombro, respirando con calma. ¿Estás cansada hoy?, preguntó él en voz baja. Estoy bien. Solo, no quiero volver a esa casa. Nunca más tendrás que regresar a un lugar que te asuste. Las puertas se abrieron y entraron al pasillo. Esteban se detuvo apenas un segundo. Al otro lado de la calle, bajo la sombra de los árboles, un coche negro estaba estacionado. Sus faros parpadearon una vez y luego se apagaron, como un guiño deliberado. Esteban condujo a Emma al interior, cerró la puerta con llave y salió al balcón para mirar hacia abajo. En el asiento del conductor, Roberto sostenía un cigarrillo entre los labios, los dedos marcando un ritmo sobre el volante. El resplandor del cigarro iluminaba su sonrisa fría. Alzó la cabeza, como si supiera exactamente cuál era el apartamento encendido. Los dos hombres se miraron en silencio, a la distancia. Esteban no se echó atrás. Cerró las cortinas, hizo una llamada rápida a la seguridad del edificio y envió un mensaje breve a Andrade. Nos siguieron hasta la puerta. Afuera, los faros del coche parpadearon otra vez y luego silencio. El vehículo no se movió. Una amenaza muda permanecía, esperando justo bajo el edificio. Esteban cerró bien las cortinas y volvió a llamar a seguridad. Les ordenó aumentar las rondas en el vestíbulo y en el estacionamiento subterráneo. 15 minutos después, el coche negro finalmente se marchó. Esteban escribió una nota rápida a Andrade, se presentaron en persona. A la mañana siguiente, llevó a Emma a la biblioteca. Emilia la recibió en la sección infantil y le entregó una caja de crayones. Luego se inclinó hacia Esteban y le habló en voz baja: yo me quedaré con ella. Adelante, atiende tus asuntos. Él asintió, apoyando una mano en el hombro de Emma. Volveré enseguida. Quédate aquí con la señorita Emilia. Emma inclinó la cabeza, abrazando a su osito de peluche, y sus ojos lo siguieron hasta que desapareció entre los estantes. Esteban regresó al antiguo barrio de Los Morales. Tocó el timbre del departamento 2B. La puerta se entreabrió. Una mujer mayor, de cabello blanco prolijamente cortado y ojeras marcadas por el insomnio, lo observó. Era doña Dolores, vecina de toda la vida de la familia. Lamento molestarla tan temprano, se presentó Esteban, entregándole una tarjeta. Fui amigo cercano de Ricardo.
Necesito saber qué vio ayer. Dolores apretó los labios, una mano aferrada al marco de la puerta como temiendo que alguien la oyera. Susurró, yo los vi. Arrastraron a la niña al patio. Roberto le sujetaba la muñeca y Karen llevaba un balde de agua. Se lo vaciaron encima. Ella temblaba como una hoja. Retrocedió un poco. Tuve miedo de hablar. Ellos tienen dinero. Tienen contactos. Tengo miedo. Esteban no insistió. Exhaló despacio, mirándola directo a los ojos. Si guarda silencio, Emma nunca será libre. Yo estaré con usted. No estará sola. Dolores guardó silencio un largo momento. Luego abrió más la puerta, como si también abriera el corazón. Quiero decir la verdad, pero necesito saber que estaré protegida. Mi abogado organizará protección para los testigos. Solo debe contar exactamente lo que vio. Esteban le entregó un papel con el número de Andrade. No habla mucho, pero hace el trabajo. Caminaron hacia el estacionamiento trasero. Cerca del borde, un hombre estaba sentado en una caja de madera, con una chaqueta raída en los hombros y un trozo de pan seco en la mano. Era Francisco, el indigente que solía rondar el edificio. Francisco, ven un momento, lo llamó Dolores. El hombre entrecerró los ojos hacia Esteban, instintivamente receloso. Esteban le tendió un vaso de café caliente recién comprado en la esquina. Fui amigo de Ricardo. Francisco lo aceptó, dejando que el calor se filtrara en sus manos agrietadas. Carraspeó. Yo lo vi ayer. Arrastraron a esa niña como si fuera un saco. Resbaló en los escalones, llorando sin hacer ruido. Quise intervenir, pero Roberto me fulminó con la mirada. Yo ya no tengo nada que perder. Pero esa niña no merece vivir como yo. Diré la verdad. Esteban le apretó el hombro con firmeza. Gracias. Le pasó otra tarjeta junto con un papel con la hora de una cita. Esta es tu reunión con el licenciado Andrade. Yo estaré allí con ustedes. Dolores asintió. Francisco también. Los tres permanecieron unos segundos en silencio, sellando un pequeño pacto bajo la luz del día. Por la tarde, Esteban regresó a la biblioteca a buscar a Emma. Emilia ya había impreso un cuadro comparativo de fechas. Logré contactar al departamento de registros del hospital. El momento del contrato de transferencia no coincide con el estado sedado de Ricardo. Bien, respondió Esteban con firmeza. Mañana nos reuniremos con Andrade. Presentaremos esto junto con los testigos. Al anochecer, Emma se fue a la cama temprano, abrazando a su osito, su respiración tranquila. Esteban abrió la computadora en el despacho. Revisó viejos correos y cuentas de servicio ligadas al coche que manejaba la esposa de Ricardo. Encontró una carpeta de mantenimiento. Allí había un informe técnico del fabricante con una nota breve en inglés, BCMEQ log abnormal over identris. Esteban abrió el archivo adjunto. En la pantalla apareció un diagrama de circuito con registros extraños, fechados exactamente una semana antes del accidente. Llamó a un amigo ingeniero automotriz y lo puso en altavoz. Estoy revisando unos registros raros en el BCM. No están relacionados con los frenos. Parece que alguien manipuló la unidad central de control, forzando órdenes incorrectas. La voz al otro lado respondió con firmeza, si es así, se necesitó gran pericia. Ningún aficionado pudo hacerlo. Y tuvieron que tener acceso directo al vehículo. Esteban exhaló lentamente. Recuerdo que Ricardo solía quejarse de que Roberto pedía prestado el coche, diciendo que iba a recoger a su novia o a llevarlo al taller, cuando la esposa de Ricardo aún vivía. Entonces ahí lo tienes, respondió el amigo, breve. Conserva los datos en bruto. Imprímelos. Haz múltiples copias de respaldo. No vuelvas a tocar ese coche. Esteban guardó copias, imprimió los archivos y los colocó en una funda impermeable. En la portada de la carpeta escribió una sola línea, EQ, no los frenos. Probablemente obra de Roberto. Se recostó en la silla y miró a través de la rendija de la cortina. Las luces de la ciudad seguían brillando, pero al otro lado de la calle, bajo un toldo, una figura oscura permanecía inmóvil. Parecía llevar allí mucho tiempo, con la paciencia suficiente para esperar un descuido. Esteban cerró la cortina, apagó la luz del despacho y dejó encendida solo la lámpara del pasillo. Caminó hasta la habitación de Emma y se asomó. La niña seguía dormida, abrazando con fuerza a su osito, un mechón de cabello cayéndole sobre la mejilla. Esteban murmuró, como hablándose a sí mismo, Roberto, no solo mataste a tu hermano. También le arrebataste la vida a la madre de Emma. Robaste la felicidad,
robaste la risa de toda una familia. Aseguró la puerta del balcón y verificó de nuevo el sistema de seguridad. Su teléfono vibró. Un mensaje de Andrade decía, mañana, 9 de la mañana. Trae al testigo y la prueba técnica. Esteban cerró el teléfono y se sentó en el suelo, apoyado en la puerta de la habitación de Emma. Cerró los ojos unos minutos. Afuera, la figura seguía allí. Una chispa diminuta de cigarrillo brilló y luego se apagó. No hubo pasos, pero la sensación de ser observado permaneció, aguda e innegable, como una sombra clavada en su espalda. A la mañana siguiente, el teléfono sonó con insistencia. Esteban acababa de abrir las cortinas cuando vio el mensaje de Dolores. La ventana de su cocina estaba rota y un ladrillo yacía en el suelo. La llamó de inmediato. La voz de la mujer temblaba, anoche escuché un ruido. Cuando salí, el vidrio estaba roto. Sentí pánico. Esteban pidió a Emma quedarse con don Herrera en el vestíbulo, luego condujo hasta el viejo edificio. Dolores abrió la puerta, las manos aún con diminutos restos de vidrio. Esteban se puso guantes y recogió el ladrillo. Alrededor tenía un papel con 3 palabras garabateadas, cállate la boca. Dolores soltó un suspiro entrecortado. Sé quién hizo esto, pero no me retractaré. Antes de que Esteban pudiera guardar el ladrillo, su teléfono vibró de nuevo. Un voluntario de la iglesia informó que Francisco había sido atacado en un callejón y estaba recibiendo primeros auxilios. Esteban condujo rápidamente a Dolores hasta allí. Encontraron a Francisco recostado contra una pared, sangre escurriéndole de la comisura de la boca, los ojos hinchados y amoratados. Intentó sonreír. Todavía tengo mis dientes. No se preocupe. Esteban se inclinó. ¿Quién hizo esto? Francisco se encogió de hombros. 3 tipos. No vi sus caras. Me dijeron que me callara. Pero no puedo hacerlo. Dolores le puso una botella de agua en la mano. Iremos juntos. Nadie se queda atrás. Esteban llamó al abogado. La voz serena de Andrade contestó al otro lado, documenta todo. Toma fotos de la escena. Haz que a Francisco lo revisen para tener un informe médico. Yo notificaré al tribunal sobre la intimidación a los testigos. Al mediodía, Esteban volvió a recoger a Emma. Ella acababa de salir de la sala infantil, abrazando fuerte a su osito contra el pecho. Cuando él le explicó lo ocurrido con Dolores y Francisco, el rostro de la niña se tornó pálido. Es por mi culpa. Si yo no estuviera aquí, ellos no habrían sido heridos. Esteban se detuvo, luego se arrodilló para mirarla a los ojos. No, Emma. Los culpables son ellos. Tú no cargas con el pecado de nadie. Pero me odian. Odian la verdad. Ellos no te odian a ti. Odian lo que no pueden ocultar. Esa tarde, Esteban llevó a Emma al despacho jurídico en el centro. En el piso 14, una placa de bronce decía, Guillermo Andrade, abogado. Una mujer de mediana edad abrió la puerta presentándose como Paula Gómez, asistente legal. Sonrió a Emma. ¿Quieres un chocolate caliente? La niña asintió tímidamente. En ese momento salió Andrade de la sala de juntas, un hombre de unos 50 años, con cabello entrecano y una mirada clara y tranquila. Estrechó la mano de Esteban y luego se inclinó levemente hacia Emma. Hola, cariño. Aquí los adultos hablaremos de cosas complicadas, pero yo intentaré explicártelas de manera sencilla. En la pequeña sala de reuniones, Esteban colocó un USB y una carpeta sobre la mesa. Andrade conectó el dispositivo, escuchó la grabación y ordenó los documentos, la declaración preparada de Dolores, las fotos del vidrio roto, las imágenes de las heridas de Francisco, la tabla de tiempos que había impreso Emilia, y el informe técnico sobre el sistema de control electrónico del coche. El abogado habló despacio, casi marcando un compás. Necesitamos pruebas sólidas, testimonio en el tribunal, grabaciones con verificación forense digital y pruebas técnicas del coche. Solicitaré una orden de protección para los testigos, Dolores y Francisco. Al mismo tiempo, pediré que la niña quede bajo tu cuidado con una tutela de emergencia. Esteban asintió. Tengo suficiente para comenzar, pero la verdad sobre el accidente de su madre. No puedo contárselo todavía. Se rompería. La puerta crujió suavemente. Emma estaba en el umbral con una taza de chocolate caliente entre las manos, los ojos muy abiertos. Debió escuchar media frase. ¿Mi mamá, no fue un accidente? La sala quedó en silencio. Esteban dio un paso adelante, posando la mano en su hombro, con la voz temblorosa pero clara. Algún día lo sabrás todo. Pero hoy, déjame llevar esta carga contigo. Emma lo miró con los labios temblorosos.
¿Entonces mi papá lo sabía? Tu padre dejó lo necesario para protegerte. Te amaba demasiado, agregó Andrade, con tono firme. Nuestro trabajo es sacar la verdad a la luz, poco a poco, por la vía legal y en el momento adecuado. No estás sola. Emma asintió, los ojos húmedos, aferrándose a esas dos palabras, no sola. Paula Gómez entró con una carpeta delgada. Esta es la petición de orden de protección temporal y el calendario de audiencias. Andrade firmó, luego se volvió hacia Esteban. Esta noche, limiten los movimientos de entrada y salida. No dejes que la niña salga sola. He notificado a la policía local sobre las amenazas. Al caer la tarde, salieron del tribunal. Esteban sostuvo la mano de Emma de regreso a casa. Don Herrera, en el vestíbulo, observaba con más atención de lo habitual. En el ascensor, Emma se apoyó en el brazo de Esteban y susurró: si mañana tengo que hablar en el tribunal, diré la verdad. Él apretó su mano con fuerza. Yo estaré justo a tu lado. La noche llegó. Esteban preparó una cena sencilla. Emma comió poco, pero por primera vez no se detuvo a mitad de camino. Después del baño, se sentó junto a la ventana, secando a su osito, en silencio, como si hablara con alguien invisible. Esteban reorganizó los archivos, revisando todo una vez más: copia de seguridad del USB, fotos de la escena, informes técnicos, borradores de testimonios. El televisor del salón se encendió con las noticias de la noche. El presentador leía con rapidez: nuevos desarrollos en la batalla por la custodia de la hija de los Morales. En pantalla apareció Karen, vestida de negro, los ojos brillantes frente a las cámaras. Hablaba con claridad, casi como si hubiera ensayado: lucharé por recuperar la custodia de mi hija. El millonario Esteban Morales no es más que un hombre codicioso que busca quedarse con las acciones. La sala pareció hundirse bajo el peso de esas palabras. Emma giró, abrazando con fuerza a su osito. Esteban no apagó el televisor. En cambio, dio un paso al frente, bloqueando la mitad de la pantalla para que Emma solo lo viera a él. Escúchame, dijo despacio, cada palabra marcada. El ruido no es la verdad. El noticiero continuaba, titulares en negrita deslizándose por la pantalla. Afuera, la ciudad se iluminaba. Otra noche caía, y la tormenta de la opinión pública apenas comenzaba. Esteban apagó el televisor, apiló los documentos con orden y revisó una última vez el USB. A la mañana siguiente, caminó de la mano de Emma hacia los portones del Tribunal Familiar de Ciudad de México. El pasillo estaba abarrotado de gente. Andrade iba a su lado, cargando un grueso expediente. Saludó con un leve gesto a Paula Gómez, la asistente legal, que ya los esperaba. Un ujier, Miller, los guió hasta la sala número 3. Dentro, la jueza Patricia Calderón se sentaba en lo alto de la banca, con expresión severa. A la izquierda estaba el abogado defensor Álvaro Cruz, representando a Karen. A la derecha, en la galería pública, varios reporteros esperaban. Karen vestía un vestido negro, los ojos enrojecidos, mirando directo a las cámaras. Roberto estaba a su lado con una camisa oscura, el rostro cuidadosamente compuesto en el papel del tío bondadoso. El secretario llamó los nombres de las partes. La jueza golpeó con el mazo. El tribunal entra en sesión. El abogado Cruz se puso de pie primero. Mi clienta, la señora Karen Morales, es una madre desesperada. La niña fue sacada de su hogar en contra de la voluntad de su tutora legal por el señor Esteban Morales, un empresario poderoso. Esto es un secuestro disfrazado de protección, declaró el abogado Álvaro Cruz. Karen rompió en llanto en el momento exacto, presionando un pañuelo contra sus ojos. Esteban se mantuvo erguido, con la voz firme. Su señoría, esta niña fue víctima de maltrato psicológico. La arrastraron afuera y le arrojaron agua como si fuera un objeto. Tengo testigos. Traigan al testigo, ordenó la jueza Patricia Calderón. Dolores dio un paso al frente, las manos temblándole. Se presentó como la vecina del piso inferior. Vi cómo sacaron a la niña. Roberto le sujetaba la muñeca. Karen llevaba un balde de agua y se lo vació directo en la cabeza. La pequeña se encogía y suplicaba. El abogado Cruz interrumpió. ¿Tiene usted algún resentimiento personal contra mi clienta? Dolores negó con la cabeza. No. Solo tuve miedo. Miedo porque ellos tienen dinero e influencias. Pero la verdad es que yo lo vi. El siguiente en pasar fue Francisco. Llevaba un gorro tejido gastado, su voz áspera pero firme. Duermo en el callejón de atrás. Escuché a la niña llorar. Cuando miré, la vi siendo arrastrada, tropezando.
Quise intervenir, pero Roberto me miró como si fuera a matarme si me movía. Digo esto porque no quiero que ningún niño viva como yo he tenido que vivir. La jueza asintió, tomando notas. Andrade colocó cuidadosamente el USB sobre la mesa. Su señoría, esta es una grabación escondida en el osito de peluche que pertenecía a la madre biológica de la niña. He verificado las marcas de tiempo y los metadatos. Con el permiso del tribunal, me gustaría reproducirla. La sala se sumió en silencio. La voz cansada y temblorosa de Ricardo surgió de los altavoces. ¿Qué le pusieron a la botella? No necesito esto. Cuando lo tomo, el corazón se me acelera. Karen, ¿de dónde lo sacaste? La voz de Roberto, fría como el hielo, respondió, el médico lo recetó. Solo bébelo. Y después, el susurro de Karen, tan cerca que rozaba el micrófono. Haz que beba más. Un murmullo recorrió la sala y luego se apagó. El rostro de Roberto palideció cuando se levantó de golpe. Falso. Fabricado. Cualquiera pudo haberlo manipulado. Andrade no giró la cabeza. Su señoría, he presentado un informe de verificación del origen del archivo, la hora de la grabación y la confirmación de que no hay signos de manipulación. Este es el reporte anexo. Sacó otro fajo de documento sujeto con un clip rojo. Además, con respecto a la muerte de la esposa del señor Ricardo, el informe técnico muestra que el sistema de control central del vehículo fue manipulado. No fueron los frenos. Los parámetros del EQ y BCM fueron alterados. Quien lo hizo tenía tanto la habilidad como el acceso al coche. La jueza alzó la vista. ¿Y la fuente de este informe? De la empresa de mantenimiento, con registros del sistema. Fue autenticado por su representante técnico bajo juramento, respondió Andrade. El abogado Cruz intentó interrumpir. Especulación. Nadie ha nombrado directamente a mi cliente. Andrade continuó imperturbable. Roberto Morales tenía la costumbre de ayudar, llevando el vehículo al taller mientras la víctima aún vivía. Este es el registro del garaje que recuperamos. Las entradas coinciden con el momento exacto de la manipulación. La jueza giró la mirada hacia la mesa de la defensa. Señora Karen Morales y señor Roberto Morales, ¿desean hacer una declaración? Karen aferró el borde de su silla, la voz quebrada. Yo cuidaba a esa niña. Solo intentaba educarla. Esteban ya no la miraba. Se inclinó y habló en voz baja a Emma, no tienes que decir nada si no quieres. Emma respiró hondo, pero aún así se puso de pie. Su voz era pequeña, pero sorprendentemente clara. Si ellos me cuidaran, no me habrían tirado agua. No se habrían reído cuando lloré. La sala quedó en absoluto silencio. Las manos de Emma se aferraban al dobladillo de su vestido, sus ojos ya no se escondían detrás de nadie. La jueza la observó durante un largo instante, luego ordenó al secretario, registre las palabras de la niña textualmente. Andrade presentó otro documento, un cuadro de tiempos preparado por Emilia Cáceres. Aquí está la evidencia de que el contrato de transferencia de acciones fue firmado mientras el señor Ricardo estaba bajo fuerte sedación. Él no pudo firmarlo. Las muestras de su firma no coinciden. La jueza hojeó rápidamente, su mirada agudizándose. El tribunal reconoce indicios de falsificación en este documento civil. El abogado Cruz se levantó, pero Roberto perdió el control, gruñendo, esa mocosa miente. Y él solo quiere el dinero. Karen tiró de la manga de Roberto, las manos temblándole con violencia. La jueza Patricia Calderón golpeó el mazo, su voz firme, orden en la sala. Con estos hallazgos preliminares que indican riesgo de maltrato, el tribunal emite una orden de protección de emergencia para la niña Emma Morales, colocándola bajo la tutela temporal del señor Esteban Morales. Además, el tribunal ordena la detención inmediata de la señora Karen Morales y del señor Roberto Morales para facilitar la investigación por cargos de envenenamiento, maltrato infantil y malversación de bienes. La próxima audiencia será programada una vez que la fiscalía complete el expediente. Karen se desplomó en su silla. Roberto quedó inmóvil como una estatua. Los oficiales del tribunal avanzaron y los esposaron con movimientos firmes y ensayados. Los destellos de las cámaras iluminaron la sala. Emma rompió en llanto y se lanzó a los brazos de Esteban. ¿Me queda alguien? Él la envolvió entre sus brazos, apoyando la cabeza de ella contra su pecho. Todavía me tienes a mí. Y te tienes a ti misma. El mazo golpeó de nuevo. El ruido de la sala volvió como una ola furiosa. Pero dentro de ese pequeño abrazo se abrió un silencio cálido, desafiando la tormenta que rugía en el tribunal. Tras el último golpe del mazo, Esteban firmó la orden de tutela temporal.
Pasó un brazo por el hombro de Emma mientras salían, su pequeña mano aferrada a la de él, negándose a soltarla. En el pasillo, Paula Gómez le entregó un sobre con los papeles de transferencia y le recordó las próximas citas con el área de bienestar social. Esteban agradeció, luego se inclinó hacia Emma, vamos a casa juntos. Esa tarde, un cerrajero cambió la cerradura. La puerta de madera que alguna vez le habían cerrado en la cara a Emma ahora se abría con un clic suave. Ella se detuvo en el umbral, sus pequeños zapatos clavados en el suelo. Esteban puso una mano en su espalda. A partir de ahora, este lugar no guardará más sombras. Lo convertiremos en un comienzo. Emma inspiró profundo y entró. La vieja habitación aún olía a pintura fresca, y algunos marcos vacíos en la pared parecían esperar nuevos recuerdos. A la mañana siguiente, la gente empezó a llegar una por una. Emilia Cáceres trajo una caja de libros infantiles y algunas alfombritas. Sonriendo, posó una mano en el hombro de Emma. Tu sala de lectura estaba esperando estos libros. Dolores cargaba una bolsa con cortinas de tela que había cosido durante la noche. No soy experta con las manos, pero quería que las ventanas tuvieran colores cálidos. Francisco apareció con una chaqueta nueva y una caja de herramientas. Sonrió levemente. Déjenme intentar hacer unos estantes de madera. Aún me sirven mis mañas de la calle. Andrade revisaba cada documento, cada permiso y el plan para transformar la casa en un centro comunitario. Y se sumó un rostro nuevo, doña Laura, dueña del café de la esquina, de unos 60 años, con una voz cálida como un horno. Colocó una bandeja de sándwiches y sopa caliente sobre la mesa. No tengo palabras elegantes, pero nadie sana con el estómago vacío. Durante todo el día, los sonidos se entrelazaron, martillazos, risas, el roce del papel tapiz. Esteban cargaba botes de pintura. Francisco subía escaleras. Dolores medía cortinas. Emilia organizaba libros. Laura preparaba cacao. Y Andrade iba de cuarto en cuarto, marcando las tareas pendientes. En una pizarra blanca, Esteban escribió una frase y la rodeó con un círculo, centro faro de luz. Al anochecer, Emma se detuvo frente a su habitación. Las paredes habían sido repintadas con colores brillantes. La vieja cama tenía sábanas limpias. Tocó la superficie del escritorio, el lugar donde antes estaba la foto con su padre. Tengo miedo de entrar aquí, susurró. Esteban se apoyó en el marco de la puerta. Tienes derecho a tener miedo. Y también derecho a quedarte. Emma asintió. Tomó a su osito, lo colocó en la almohada y luego dijo suavemente, quiero volver a colgar la foto de mi papá. Al día siguiente, una trabajadora social llegó. Señorita Rivera, mujer de cabello corto, mirada firme pero gentil. Le hizo a Emma unas cuantas preguntas sencillas, tomó notas rápidas y recorrió la casa, que ya respiraba nueva vida. Antes de irse, le dijo a Esteban, lo mejor para un niño es un adulto que sea constante. Manténgalo. La semana transcurrió. Emma volvió a la escuela. En su primer día, Esteban la acompañó hasta la reja y esperó a que entrara a clase antes de marcharse. Aquella tarde, Emilia inauguró un pequeño rincón de lectura para los niños del barrio. Francisco acababa de terminar 2 largas estanterías de madera, con el aroma fresco del pino impregnando la sala. Laura llevó una bandeja de galletas, advirtiendo, no coman demasiadas o les dolerá la panza. Luego, en secreto, guardó una bolsa extra en la mochila de Emma para que la llevara a casa. Dolores se sentó junto a la ventana tejiendo una bufanda, levantando la vista de vez en cuando para sonreírle a la niña. Andrade recibió el primer documento que reconocía la casa como centro comunitario provisional, aunque aún faltaba el permiso completo. Una noche, mientras Esteban doblaba una manta en la sala, Emma salió, retorciendo el dobladillo de su camiseta entre los dedos. Lo miró un largo rato y preguntó sin rodeos, ¿de verdad quieres ser mi papá, o solo es porque extrañas a mi papá? La habitación quedó en silencio durante varias respiraciones. Esteban dejó la manta a un lado y se agachó hasta que sus ojos quedaron a la altura de los de ella. Al principio fue por tu padre. Él me salvó cuando yo era un niño. Pensé que estaba pagando una deuda. Pero ahora es por ti. Mi corazón te elige a ti. Emma mordió su labio, con los ojos inundados de lágrimas. Si un día ya no recuerdas a mi papá, ¿todavía me elegirías? Esteban esbozó una leve sonrisa. Puedo olvidar muchas cosas, pero jamás olvidaré las palabras que te he dicho. Llegado el fin de semana, un letrero provisional con el nombre Centro Faro de Luz colgaba del porche. Niños curiosos del vecindario se asomaban. Emma, tímida al principio, fue ganando confianza.
Señalaba las estanterías de libros, repartía crayones y enseñaba a doblar aviones de papel. Un niño preguntó con timidez, ¿vives aquí todo el tiempo? Emma asintió. Sí, y tú puedes venir todas las tardes. Se acercaba la Nochebuena. Laura puso la mesa. Emilia colgó farolitos de papel. Dolores colocó un cuenco de caramelos de menta. Y Francisco construyó un árbol navideño con madera reciclada. Esteban puso sobre la mesa una pequeña caja envuelta en papel morado con un lazo blanco. Cuando la casa se quedó en silencio, llamó a Emma. Ven, cariño. Ella se sentó, con los ojos viajando de la caja a él. Esteban asintió. Adelante, ábrela. Emma desató el lazo y levantó la tapa. Dentro había una bufanda morada, suave y lo bastante larga para cubrirle los hombros. Debajo de la bufanda yacía un sobre delgado, el papel amarillento por el tiempo. Emma lo sacó. La letra era conocida. Firme. Ricardo Morales. Sus manos temblaban al mirar a Esteban. Él hizo un leve gesto de aprobación. Emma abrió la carta. La primera línea estaba escrita con claridad. Si estás leyendo esto, significa que la verdad ha salido a la luz. Confía en Esteban, porque confío en él más que en nadie. Emma apretó la carta contra su pecho. Afuera, las luces navideñas se encendieron. Dentro, la sala guardó silencio por un instante, como si las palabras de Ricardo necesitaran reposar en el aire antes de que alguien respirara de nuevo. Un nuevo capítulo estaba por comenzar, y esa carta era la puerta. Emma dobló la carta de Ricardo, la colocó en la pequeña caja de madera que Esteban había hecho para ella y la cerró con la diminuta llave que colgaba de la cinta en su muñeca. Había pasado un año desde aquel momento. Hoy, Emma estaba subida a una silla, atando el último listón al letrero de madera sobre el porche. Esteban sostenía la escalera, mirándola hacia arriba. ¿Está firme? Está firme, sonrió Emma. Saltó al suelo, la bufanda morada ondeando sobre sus hombros. Dentro, el centro faro de luz brillaba con luces cálidas. Niños sin hogar se reunían, cada uno con una taza de chocolate caliente que Laura había preparado. Emilia acomodaba libros en la mesa con una etiqueta que decía, regalos de Navidad. Dolores ajustaba las cortinas que había cosido a mano. Francisco encendía la guirnalda que había fabricado con madera reciclada. El profesor Andrade llegó un poco tarde, cargando un sobre grueso. Emma corría alrededor del árbol, su bufanda rozándole las mejillas, los ojos brillando. Se inclinó para susurrarle al oído a un osito de peluche que estaba en el estante, hoy ya no voy a llorar. Esteban se quedó junto a la puerta, sonriendo al verla, y luego mirando hacia el porche. Los recuerdos regresaron, el día en que había visto a aquella niña empapada por un balde de agua a plena luz del día, temblando, levantando el rostro como si suplicara ayuda. Murmuró suavemente, solo para sí mismo, Ricardo, cumplí mi promesa, susurró Esteban. Andrade dio un paso al frente, la voz baja, hay noticias oficiales. Abrió el sobre y le entregó a Esteban una sentencia gruesa, sellada con el timbre del tribunal. Roberto Morales y Karen Morales han sido condenados con severidad por envenenamiento, maltrato y fraude en la apropiación de bienes. La manipulación del sistema de control en el coche de la esposa de Ricardo ha sido confirmada. La prueba técnica y los testimonios de los testigos cerraron el caso. Esteban exhaló, doblando los papeles. Gracias, Guillermo. Emilia, que había escuchado, sonrió. La justicia puede llegar tarde, pero nunca desaparece. Ven aquí, cariño, llamó Esteban. Emma corrió hacia él y le tomó la mano. Andrade se inclinó. Felicidades, niña valiente. Emma asintió, miró a Esteban y, de pronto, habló despacio y con claridad, como declarando algo que llevaba guardado mucho tiempo. Papá, de ahora en adelante, ya no tengo miedo. Toda la sala se detuvo por un instante. Esteban apretó su mano, los ojos húmedos. Sí, hija mía. Laura silbó suavemente. Es la hora. Los niños se arremolinaron alrededor del árbol. Francisco accionó el interruptor y las luces estallaron en brillo. Dolores repartió caramelos de menta. Emilia colocó un libro envuelto en las manos de cada niño. Ábranlos juntos. El sonido del papel rasgándose llenó la sala, seguido de vítores alegres, radiantes pero no caóticos. En la pared, el nuevo letrero brillaba bajo la guirnalda de luces, centro faro de luz, donde cada niño tiene derecho a la esperanza. Emma tiró de la mano de Esteban, llevándolo a la esquina de la sala donde la foto de Ricardo estaba colocada con cuidado. Depositó una pequeña estrella de madera tallada por Francisco y susurró, «Papá,
leí la carta. Hice todo lo que me pediste. Lo creo, respondió Esteban, apoyando la mano en su hombro. Y ayudaste a que muchos otros niños también lo creyeran contigo. Andrade se inclinó hacia Esteban y dijo en voz baja: los papeles de la tutela permanente estarán listos después de las fiestas. El tribunal quiere revisar unos procedimientos más, pero solo es una formalidad. Esteban asintió, incapaz de ocultar una leve sonrisa. Los niños comenzaron a cantar. Sus voces eran desiguales pero cálidas. Emma se volvió y levantó la mano. «Papá, ¿podemos cantar juntos?» «Guíame tú», respondió él. Ambos se pusieron lado a lado, sus voces uniéndose al coro. No necesitaban ser fuertes, solo constantes en el ritmo. Afuera, detrás de las puertas de cristal, empezó a caer nieve, fina como polvo. Paula Gómez, la asistente de Andrade, se acercó y entregó a Emma una pequeña bolsa de regalo. Se presentó, luego regresó a la oficina. Emma sonrió, le dio las gracias y colocó la bolsa junto a su osito. Después abrazó a Esteban con fuerza, como confirmando la palabra que acababa de pronunciar. Él la estrechó contra sí, apoyando la frente con ternura sobre su cabello suave. Las campanas de la iglesia cercana repicaron hondas y firmes. Todo el centro se quedó en silencio un momento, como si todos escucharan un único latido compartido. En el porche, la nieve se posaba sobre el nuevo letrero, resplandeciendo bajo las luces. Emma miró al cielo por la ventana, su pequeña mano aferrada a la de Esteban. «Mamá, papá, ya no estoy sola». Esteban se inclinó, la voz suave pero resuelta, tierna como un voto: «Y nunca más volverás a estar sola». La historia se cierra con las luces cálidas del centro faro de luz, pero el mensaje permanece abierto. Cuando la maldad nos empuja a la oscuridad, la bondad enciende el camino. Karen y Roberto pagaron su precio ante la ley. Emma fue abrazada con amor y aprendió a sostenerse en pie. Y Esteban cumplió la promesa hecha a un amigo caído, convirtiéndose en la familia que su corazón había elegido. Ese es el acorde final que queremos dejarte. Los malvados serán castigados, los buenos serán recompensados, y la justicia, aunque pueda tardar, nunca deja de llegar. ¿Dónde te ves en esta historia? ¿En el momento del dolor, como Emma, o en la decisión de levantarse de nuevo, como Esteban? ¿Alguna vez has presenciado una injusticia salir a la luz, o una mano bondadosa tenderse justo en el instante preciso? Si tuvieras una Emma cerca de ti, ¿qué harías hoy para aliviar su miedo? Cuéntanos tus pensamientos, porque incluso una sola línea tuya puede ser la luz que guíe a alguien que se siente perdido. También quiero preguntarte, ¿cómo has estado últimamente? ¿En algún momento esta historia te hizo un nudo en la garganta? Si tu día se siente un poco pesado, espero que este final te haya dado un toque de calidez. Nuestro espacio siempre estará aquí para escucharte. Por favor, deja tu comentario y no olvides compartir este relato para que más personas puedan escuchar historias que reconfortan y sanan. Gracias por estar con nosotros. Cada vista y cada palabra que nos dejas es el aliento que nos impulsa a seguir contando relatos que sanan, que nos recuerdan que, al final del camino, la luz siempre está esperando. ¿Qué enseñanza te dejó esta historia? Escríbelo en los comentarios y suscríbete para no perderte los próximos relatos.